Otro de los requisitos que tenemos para elaborar el CPM, como le mencioné anteriormente, es obtener la información detallada de la planificación de la obra. Tenemos que saber con qué contamos para poder ejecutar la obra contratada. A continuación les voy a presentar un listado que quizás resume toda la información o parte de la información que necesitamos para la elaboración del CPM en cuanto a la información detallada de planificación de la obra. En primer lugar, necesitamos conocer qué tiempo nos toma preparar y aprobar los submitas, las rendiciones. Necesitamos conocer cuánto tiempo demoramos en la preparación de cada submita en particular y qué tiempo toma cada submita en aprobarse. Usualmente los contratos ya tienen preestipulado como parte de las cláusulas contractuales un tiempo ya definido que el diseñador tiene para evaluar y aprobar las remisiones. Usualmente son 15 días y eso pues puede variar de contrato en contrato, pero usualmente esto ya está predefinido en el contrato, pues, y con esa información la utilizamos para representarla así en el CPM. En segundo lugar, tenemos también que conocer el tiempo de fabricación y entrega de material. Necesitamos saber el tiempo en que demora la fabricación y entrega de cada material en particular, especialmente en los materiales que requieren órdenes especiales, como por ejemplo ventanas, puertas, hardware, gabinete de cocina, acero estructural. Necesitamos conocer de parte de los suplidores, fabricantes, cuánto demora la fabricación, una vez ejecutamos la orden de compra, cuánto demora la fabricación de cada uno de estos materiales para así incorporarlos en el CPM y poder representar la realidad de entrega de materiales en el CPM. Esto es bien importante para saber cuándo podemos contar con cada material en particular. En tercer lugar, necesitamos saber las producciones de trabajo, cuánto produce una brigada de hormigón, cuánto produce una brigada de empañetado, cuánto produce un equipo en particular, etcétera, etcétera, etcétera. Más adelante vamos a hablar un poquito más en detalle con relación a las producciones. En cuarto lugar, tenemos también que conocer con qué recursos contamos, con qué recursos, cuán disponible tiene el recurso un contratista en particular, ya sea equipo o empleomanía, con cuántos diggers contamos, con cuántas excavadoras contamos, con qué foreman contamos, con qué carpinteros contamos, etcétera, 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 con cuánta gente contamos para una obra en particular. El uso y costumbre o lo usual es a la inversa, ¿no? Como usualmente los proyectos ya tienen un tiempo definido en el contrato, pues el CPM lo utilizaba a la inversa, utilizamos el CPM con ese tiempo definido para determinar qué recursos necesitamos, ya que como el tiempo contractual está definido, pues tenemos que determinar en base al CPM cuántas brigadas de hormigón necesito, cuántas brigadas de empañetado necesito, qué equipo necesito para poder ejecutar el trabajo en el tiempo estipulado en el contrato. O sea que usualmente la práctica es a la inversa, es con el CPM determinar qué recursos necesito. Ese es el quinto punto, con qué brigada cuento, además de la disponibilidad, que es el cuarto punto, y ya pues lo discutí en el punto anterior, es saber con qué brigadas cuento para cada trabajo en particular. Y por último, en este listado, tenemos que conocer el calendario de trabajo. El calendario de trabajo se asigna dentro del CPM y en él pues estipulamos los sábados y domingos como fines de semana, son días de no trabajo, se estipula así en el calendario de trabajo. También incorporamos los días de fiesta que están reconocidos en la industria, que son días de no trabajo. Esos días de no trabajo los incorporamos como días de no trabajo en el calendario de proyecto.
Más adelante vamos a hablar un poquito más en detalle con respecto a este asunto. El propósito de obtener información detallada de la planificación de la obra, pues básicamente se resume en 4 puntos. Número 1, tenemos que establecer los elementos necesarios para ejecutar en orden todo el proyecto, toda la obra contratada. Este es el primer propósito. En segundo lugar, tenemos que acertar la secuencia ideológica entre las actividades para presentar estas relaciones en forma de diagrama de red. En tercer lugar, tenemos como propósito calcular tiempo de ejecución de cada actividad en particular. Y por último, pues establecer la ruta crítica, que es la que nos va a guiar para poder ejecutar la obra eficientemente y terminarla a tiempo. En base a la ruta crítica, pero hay que establecer la ruta crítica. Los elementos necesarios para obtener información detallada de la planificación de la obra pueden resumirse quizás en estos 7 puntos que voy a presentar a continuación. En primer lugar, tenemos que identificar las actividades necesarias para ejecutar la obra. Esto básicamente se resume al ejemplo que ejecutamos previamente, el ejemplo del edificio farmacéutica. En ese ejemplo pues, pudimos ver que hicimos un desglose de todas las actividades de trabajo, todas las actividades necesarias que hay que completar para ejecutar la obra. Este es parte de los elementos que tenemos que considerar en la etapa de planificación, hacer este listado de las actividades necesarias para ejecutar la obra. En segundo lugar, necesitamos conocer la fuerza laboral con la que contamos. Esto pues lo discutimos en el slide anterior como parte de los recursos. Necesitamos conocer con qué brigadas de cada renglón en particular contamos para el proyecto. En tercer lugar, también lo discutimos previamente, tenemos que considerar la disponibilidad de materiales, cuánto se demora a fabricar cada material en particular. Eso pues, obviamente necesitamos conocerlo para poder planificar la obra adecuadamente. En cuarto lugar tenemos la disponibilidad de equipo. Esto es parte también, como mencioné anteriormente, de los recursos. Saber con qué recursos contamos, en cuánto equipo, cuán disponibles están estos para utilizarse en la obra. En quinto lugar, necesitamos conocer las condiciones y limitaciones físicas del proyecto. Por ejemplo, necesitamos saber si en el site, si estamos construyendo un edificio, necesitamos una grúa, qué limitaciones físicas tiene el site, o sea, me cabe una grúa, 2 grúas, 3 grúas, dependiendo de la demanda que tenga el proyecto, pues necesitamos conocer las condiciones físicas para ver si podemos acomodar 2 grúas, o si una, si hay acceso adecuado para camiones, si hay acceso para camiones de hormigón, y tenemos que, y nos obliga quizá utilizar bombas de puntal. Todas esas limitaciones físicas hay que conocerlas al momento de planificar la obra. Al igual que las restricciones especiales, que es el sexto punto, necesitamos conocer si hay restricciones especiales en la obra. Por ejemplo, si estamos ejecutando un proyecto privado, como ustedes saben, proyectos privados pues tienen su peak line. Necesitamos conocer si, por ejemplo, estamos construyendo 100 casas y la casa 51 no puede comenzar hasta que se haya entregado la casa 10. Ese tipo de restricciones especiales hay que conocerlas para poder plasmarlas así en el CPM. Necesitamos conocer todos esos elementos para poder planificar la obra adecuadamente. Por último, tenemos que conocer el clima. El clima que típicamente afecta el área donde se va a ejecutar el proyecto, el site. Necesitamos conocer si el área en la que se va a ejecutar el proyecto es típicamente recibe mucha lluvia típicamente, o si es un área seca típicamente. No es lo mismo construir un proyecto en el Yunque, donde se registra una lluvia considerable, a construir un proyecto en el área sur, digamos Guánica, Yauco, Salinas, Ponce, donde pues la lluvia pues jamás equipara a la que se registra
en un área como la de Yunque. Necesitamos conocer el clima del área donde se va a ejecutar la obra. En cuanto a la secuencia ideológica entre las actividades, como parte de la información detallada de la planificación de la obra, tenemos dos componentes que son los que rigen la lógica entre las actividades, ¿no? En primer lugar, lo que rige el orden de los trabajos es el orden lógico, físico, el orden físico. Por ejemplo, yo no puedo tirar hormigón si no he terminado de moldear o embarillar una columna, por ejemplo. Yo no puedo tirar un falso si no he hecho el falso, si no he completado las paredes, etcétera, etcétera. No puedo empañetar si no he terminado la pared. No puedo pintar si no he empañetado. Ese tipo de orden lógico es uno de los que rigen la asignación de lógica o secuencia entre las actividades. Lo otro que rige la lógica entre las actividades son los recursos. Si yo solamente, por ejemplo, cuento con una brigada de empañetados, pues no puedo empezar el empañetado en la casa 2 hasta que termine el empañetado en la casa 1, porque solamente tengo una brigada. Y así sucesivamente, pues se van a regir la lógica entre las actividades. Depende de estos dos renglones, del orden físico y, en segundo lugar, de los recursos. Dependiendo de los recursos que tengamos disponibles, pues es la lógica que vamos a asignar entre las actividades. En cuanto al tiempo de ejecución, esto pues está ligado a las producciones, como parte de la información detallada de la planificación de obras. En primer lugar, el tiempo de ejecución se debe establecer la mayoría de tiempo, preferiblemente días laborables. Usualmente y típicamente en la industria se utiliza días laborables como medida de tiempo en los CPM. Esto también depende de las cláusulas contractuales. Hay contratos pues que estipulan que se provea el tiempo en días calendarios. Hay otros que es todo lo contrario, que prefiere el contrato estipula que sea en días laborables. Es recomendable que sean días laborables, ya que el día laborable es la medida más precisa para tu hacer una planificación de obra adecuada. Es importante recalcar que se debe ser consistente en las unidades de tiempo. Si estamos elaborando un CPM, no podemos mezclar unidades de tiempo, utilizar algunas actividades con días laborables, otros con días calendarios. Eso no es recomendable porque se puede crear, puede haber diferencias, específicamente las flotas. En una misma ruta puede haber diferentes flotas porque una actividad tiene un calendario donde no tienen, donde está de acuerdo a días laborables y otros están de acuerdo a días calendarios, y puede haber controversia, puede crear incertidumbre y puede crear también confusiones en ese sentido. Es bien importante para hacer un buen estimado de tiempo de cada actividad en particular, tener un nivel de detalle de la actividad, un buen nivel de detalle de las actividades. De esto depende el éxito de un buen estimado de tiempo. Esto es importante que lo tengan en mente al momento de estar planificando la obra, para que puedan representar un CPM lo más real posible. Como mencioné anteriormente, esto es un ejemplo del cálculo de tiempo de un trabajo particular. En este ejemplo podemos ver cuánto demoraría la limpieza de un site. En este ejemplo pues desglosamos en varias columnas para calcular este renglón. Tenemos en un primer ámbito la actividad, la cantidad, descripción, equipo, personal, producción y finalmente elaboración. En este primer ejemplo tenemos pues la limpieza, el clearing and grubbing, la cantidad será 4 cuerdas, la descripción, dificultad media, dependiendo qué tipo de site tenemos en el proyecto. En equipo pues pusimos 2 de 6, personal pues 2 operadores correspondientes a los 2 de 6, a 2 bulldozers,
Producción, pusimos una producción de una cuerda por día y el resultado pues es 4 días. Son 4 cuerdas, una cuerda por día, con esos recursos pues da 4 días. Esta es la forma de calcular el tiempo en cada una de las actividades en el CPM. El otro ejemplo que pusimos está relacionado a una excavación eléctrica. La cantidad son 3.000 metros lineales. Descripción, le pusimos 36 pulgadas de profundidad para conocer el ámbito de trabajo. Aquí pusimos una excavadora personal, un operador, puede conectar la excavadora. En producción con los recursos asignados, que es una excavadora y un operador, pues pusimos 100 metros lineales por día. Y hacer el cálculo, 3.000 metros lineales a 100 metros lineales del día, pues da 30 días laborables. Y de esta forma pues calculamos los tiempos de las actividades en SPM. Este ejercicio pues hay que hacerlo prácticamente en todas las actividades de CPM para establecer la duración de cada una de estas. Tiempo de ejecución, el cálculo de tiempo de ejecución que discutimos en el slide anterior, también puede calcularse con una fórmula típica que es utilizada mucho en la industria. Esta fórmula indica que el tiempo estimado es igual a la suma de la duración optimista más 4 veces la duración realista más la duración pesimista, todo esto dividido entre 6. Esta fórmula pues presume que el tiempo estimado más real cuando se calcula debe utilizar esta fórmula asumiendo pues 4 veces la duración realista más la duración pesimista más la duración optimista, todo esto dividido entre 6 para hacer un rate, un promedio. Y este promedio pues es el que se utiliza como el tiempo de ejecución para un trabajo particular. Esta es una fórmula pues que se ha desarrollado y muchos planificadores, muchos contratistas pues utilizan este tipo de fórmula para su planificación y para calcular el tiempo de las actividades particulares. Según discutimos anteriormente, el último propósito que incluimos en el listado con respecto a la información detallada de planificación de obra era establecer la ruta crítica del proyecto. La ruta crítica del proyecto se compone de una cadena o varias cadenas de actividades que corren del comienzo de la obra hasta el final del proyecto. Las actividades críticas, es importante aclarar que las actividades críticas no necesariamente son las actividades de más dificultad o complejidad, sino las que componen el paso más largo en el itinerario del proyecto. Es importante identificar las actividades críticas, ya que de ellas dependerá si se atrasa o adelanta la fecha de terminación del proyecto. La mayoría de los CPM sometidos por los contratistas tienen la fecha de terminación similar a la fecha de terminación del contrato. En este panorama, cuando esta situación se presenta, cualquier atraso en la ruta crítica implica un atraso a la fecha de terminación contractual. En este tipo de CPM, en el cual la fecha de terminación coincide con la fecha de contrato, las actividades críticas no tienen flota, mientras que las actividades no críticas tienen flota. Como mencioné anteriormente, pueden haber varias cadenas de actividades, varias rutas críticas que componen la ruta crítica del proyecto. Pueden ser una cadena o varias cadenas.